En esta mañana continuamos con el tema que hemos venido trabajando en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro que habla sobre el desarrollo de la vida de un creyente, desde su inicio hasta su final. Y el capítulo 1 básicamente empieza a mostrar que la salvación no es una obra de los hombres, es una obra de Dios. Y que la salvación que usted y yo gozamos y la salvación que puedan gozar otros seres humanos es una gracia de parte de Dios. La verdad, hermanos, es que la existencia de todas las cosas son por gracia. Nada existe porque sí. Todo existe porque Dios lo planeó. Me ponía a pensar un poco, hermanos, en lo que es la vida humana. Cuando un hombre y una mujer se casan y se unen en pareja, al tener una relación sexual, son miles o de pronto millones de espermas que salen del varón buscando un óvulo en la mujer. Porque Dios diseñó el hogar para seguir la vida. Pero ¿cuántos de esos miles o millones de espermas que salen del varón llegan al óvulo? Por lo general, uno. ¿Cuál llega? ¿El más fuerte? ¿El más hábil? ¿O el que Dios eligió que llegara? La ciencia le da el aval a la suerte, pero la Biblia le da el aval y la gloria a Dios. Todo lo que sucede o pueda suceder, todo lo que ha acontecido o pueda acontecer, es sencillamente parte del eterno plan de Dios, parte de la gracia de Dios. Y el hecho de que una persona pueda conocer a Jesús y pueda disfrutar la esperanza de la vida eterna, eso no es de los hombres ni buscado por los hombres, eso viene de parte de Dios. Antes de continuar, porque vamos para el versículo 6 hoy, quiero que leamos un texto en el libro de Isaías, capítulo 45. Sin perder Efesios, por favor. Isaías, capítulo 45. Si ustedes quieren conocer la soberanía de Dios y la grandeza de Dios y quieren buscar algunos capítulos que les ayuden a leerlo fácil, lean Isaías 40 en adelante hasta el 66. Es maravilloso conocer al Dios creador. Pero en Isaías capítulo 45, el Señor dice estas palabras. Isaías 45. Voy a leer el versículo 5, 6 y 7 de este capítulo. Dice el versículo 5: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién es el que hace todo eso? Yo Jehová soy el que hago todas estas cosas. Cuando vamos a la Escritura tenemos que entender, hermanos, que la existencia de cada uno de ustedes y la existencia mía no es producto de la casualidad. Hay padres que planean sus hijos bajo la dirección de Dios y Dios les da los hijos. Hay otros que no planean y llegan los que Dios ha decidido que lleguen. Pero ninguno de ustedes es producto de la casualidad, es producto del eterno plan de un Dios soberano, poderoso. Un Dios que tiene un plan. Ahora, la salvación suya y la salvación mía, el versículo 3 hasta el versículo 6, y lo voy a leer de Efesios, muestra que es una gracia de Dios, que no es voluntad de los hombres. ¿Quién va al cielo? Eso no lo deciden los hombres, eso lo decidió Dios. Pero el que sabe que va al cielo debe vivir una vida en gratitud a Dios, porque no merece, ningún ser humano merece ir al cielo, ninguno. De hecho, ningún ser humano merece la gracia de Dios, pero Dios ha querido otorgar la gracia. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Hoy vamos a hablar de la aceptación del Padre para con nosotros. El Padre nos bendijo antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. El Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos adoptados. Y el Padre nos aceptó antes de la fundación del mundo. Hermanos, todos estos verbos, a algunos les rechina escucharlos porque no creen que la salvación sea una obra de Dios. Pero estos principios se ejecutan todos los días en la vida del mismo ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano que teme a Dios, ¿desde cuándo ama a sus hijos? Desde antes de que nazca. De hecho, quiere casarse para tener hijos. ¿Cuántos de ustedes le pusieron nombres a sus hijos antes de hacerlos? Si es niña se llama fulano de tal, y si es niño se llama fulano de tal. ¿O no es así? Hay una elección, hay una predestinación, hay cosas de las mismas que Dios hizo de antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos de nosotros decidimos amar a nuestros hijos a pesar de lo que fueran? Porque ninguno de los hijos realmente han sido lo que realmente nosotros esperamos que sean, ¿cierto? Todos nos han dado guerra de alguna manera. Alcen la mano el que sus hijos no le han dado guerra. Nada que hacer. No se han casado, ¿cierto? Todavía no. Los que ya están a mano no se han casado. Y alcen las manos los hijos que nunca han dado guerra. Guerra. Ella no le ha dado guerra al marido todavía, porque no ha tenido. Pero es maravilloso mirar toda la obra de Dios, y hoy quiero que hablemos sobre la aceptación de parte de Dios. Versículo 6. Dice la Biblia que Dios todo lo que hizo, lo hizo ¿para qué? Para alabanza de la gloria. ¿Cuál gloria? La de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Hablando de la aceptación del Padre, la fuente de la aceptación, ¿cuál fue? Es interesante mirar, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué fue lo que hizo que Dios te aceptara a ti y a mí como hijos de Él? Su gracia. Su gracia. Estos días estaba hablando con un padre y con un hijo y una madre. Y les explicaba, hermanos, que el ser hijo de Dios no es una determinación que el ser humano toma. A nosotros nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todo el que nace siendo pecador y comete pecado es hijo del diablo. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Sí. Primera de Juan, capítulo 3, dice eso. Todo el que practica el pecado y se deleita en el pecado no es de Dios, es del diablo. ¿Pero qué se necesita o qué necesita un ser humano para ser hijo de Dios? Creer en el Hijo de Dios. Lo que muchas veces les he repetido, lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solito. Y su nombre es Cristo Jesús. Y para que un pecador miserable y condenado al infierno, como usted y como yo, pueda ser hijo de Dios, debe conocer a Jesús como Salvador. Debe conocer a Jesús como Salvador. Debe reconocer en su corazón que es un pecador. Y debe creer que Jesús pagó por el pecador y que Jesús cargó con los pecados de todo pecador. Y debe humillarse ante los pies de Jesús y aceptarlo como el único medio de salvación. Tiene que dejar a la Virgen María, a los santos ángeles, a los santos todos, y dejar de confiar en ellos como ellos confiaron en Jesús y aceptar a Jesús como único Salvador. Tiene que dejar de confiar en la religión, en las obras, en sus fuerzas, para confiar en Jesucristo y en su obra por nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, y su nombre es Cristo Jesús. Hay un solo camino al cielo. ¿Cuál es? Cristo. Hay una sola verdad. Cristo. Hay un solo dador de vida.
Cristo. Hay uno solo que derramó sangre inocente y perfecta y su nombre es Cristo. Hay uno solo que murió por todos y se llama Cristo. Uno solo que bajó a la tumba, venció la muerte y se levantó para nunca más morir y se llama Cristo. Uno solo que tomó las llaves de la muerte y del Hades y se llama Cristo. Y uno solo que está sentado en el trono abogando por nosotros y su nombre es Cristo. Nadie más. Y todos los que han confiado en Él, como la Virgen María, los apóstoles y todos los hombres que han confiado en Cristo, la Biblia los llama santos, porque han confiado en el que es santo por los siglos de los siglos. Y un día vamos a resucitar para estar con Él por siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos aceptó como hijos amados por estar en Cristo Jesús. Y es maravilloso mirar ese texto, hermanos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, la fuente de la salvación es la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Ahí más adelante, el siguiente versículo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. O mejor 8 y 9 nomás. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. Esto es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pregunta, ¿la fe salva o Cristo salva? ¿Y qué medio usa Cristo para salvarnos? ¿Cuál fe? La fe de Él, que la pone en nosotros. Nadie puede ser salvo si confía en su fe, en su propia fe. Solo puede ser salvo si confía en la fe de Cristo. ¿Y qué es confiar en la fe de Cristo? Confiar que lo que Él es y lo que Él hizo es suficiente para salvarnos a nosotros. Miren, hermanos, es maravilloso este principio de la aceptación por gracia. Porque nadie fue aceptado por sus virtudes, nadie fue aceptado por lo que hizo. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, por favor, sin perder, por favor, el libro de Efesios. En el libro de Tito, quiero que ustedes se paseen por la Biblia conmigo y vayamos tranquilamente mirando cada uno de estos textos. Tito, capítulo 2, ¿están allí? Vamos a leer el versículo 11 hasta el 14. Tito 2, 11 al 14. Leamos. Acompáñenme todos despacio leyendo. El 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por gracia. Ahora la pregunta que yo les hago esta mañana: ¿por qué la salvación de nosotros es por gracia? ¿Por qué? Y quiero darle algunas razones. Primera, es por gracia porque usted y yo no participamos en ella. Dos, es por gracia porque nos fue concedida antes de que nosotros existiéramos. Es por gracia porque Dios nos salvó antes de que nosotros pecáramos. Y es por gracia porque no tuvimos que hacer nada para tenerlo. Nada. Es un regalo por gracia. Yo le hago una pregunta humanamente. ¿Cuántos de ustedes son hijos de sus padres por gracia? ¿Cuántos de ustedes son hijos de sus padres por gracia? ¿Cuántos? Todos. Pregunta, ¿qué hicieron ustedes para ser hijos de sus padres? Nada. Nada. Ni sus padres los eligieron, ni ustedes eligieron a sus padres. Todo lo hizo Dios.
Y lo tremendo es que Dios nos da la gracia de amar a nuestros hijos. Uno se acerca a veces a algunos hijos recién nacidos y uno los mira y uno no sabe qué son, ni a quién se parecen. Pero la mamá, ¿qué dice? Ay, qué hermoso de mí. Y una vez me dice, tan lindo mi hijo. Y uno dice, ¿qué nociones de belleza tendrá esta persona? Es solo gracia de parte de Dios para amar no al hijo por su belleza, sino al hijo por su naturaleza. ¿Cuántas madres aman a los hijos por su belleza? Ninguno. Lo amamos por naturaleza, porque es mi hijo. Y pregunta, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ama por lo que hacemos? A ninguno, hermanos. A ninguno Dios nos ama por lo que hacemos. Porque si nos amara por lo que hacemos, ¿cuántos de nosotros mereceríamos ser amados? Ninguno, hermanos, porque somos malos hijos, todos. Claro que sí, hermano. Si nosotros siendo malos queremos echar a nuestros hijos de la casa, ¿qué desearía ser aquel que es santo, santo? Por eso, hermanos, es maravilloso saber que es por la gracia de gloria a Dios, que es por su gracia soberana, irresistible, salvadora y santificadora, y no por nuestras obras. Ahora es interesante cuando dice el versículo 6 de Efesios, otra vez vamos allá. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual es interesante ese pronombre, nos hizo aceptos, porque allí están los receptores de la aceptación. Somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que han conocido a Cristo Jesús. Los que han conocido a Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, el mal evangelio hace a todos los seres humanos. El mal evangelio hace a todos los seres humanos dignos de la salvación. Pero el evangelio verdadero dice que ninguno es digno de salvación, pero la reciben aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y voy a colocar un ejemplo sencillo. Hay un padre que tiene 4 hijos y tiene 3 buenos empleados. Sus hijos son unos haraganes y sus empleados son lo mejor que hay. Sus hijos no le obedecen, sus empleados le obedecen en todo. Sus hijos no le producen, sus empleados le producen. Y murió el jefe. Pregunta, ¿quién se queda con todo? ¿Por qué? Porque son los hijos. No es por obras, es por ser hijos. Y yo quiero hacer una pregunta esta mañana a todos ustedes. ¿Está usted seguro de ser hijo de Dios? Solo puede estar seguro el que haya conocido a Jesús como Salvador. Aquellas personas que yo estaba hablando ayer, les preguntaba, si usted cree en Dios, a los dos les preguntaba. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. ¿Creen que Cristo murió por ustedes? Sí. Si ustedes se mueren ahorita, ¿irían al cielo? Pues creemos que sí. No fueron capaces. Les dije, eso demuestra que ustedes no tienen una relación personal con Cristo. Entonces me preguntó la señora, que ya es de edad, explíqueme, ¿cómo así que no tengo relación con Cristo? Le dije, conozco algo de su vida. Le dije, ¿usted es casada? Dice, sí, claro que sí, no hay que tengo hijos. ¿Vive con su esposo? Dijo, no. Le dije, ¿usted sabe que tiene esposo? Sí. ¿Usted sabe que tiene hijos de su esposo? Sí. ¿Pero usted tiene una relación personal con él? No. Es el problema suyo con Dios. Que sabes de Dios, te alimentas de Dios, disfrutas la gracia de Dios, pero no tienes una relación personal con Él. Y la única manera de que tengas una relación personal con Él es que conozcas a Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús no hay salvación. Porque no hay otro hombre ni otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, solamente en el nombre de Jesús. Yo le decía a ella, usted puede tener la religión que tiene porque sé que es católica, y yo puedo ser evangélica, yo puedo ser evangélico, y usted puede ser de cualquier religión, y no vamos a ir al cielo ninguno de los dos por la religión que tengamos.
Usted puede ser la mejor mujer y yo el mejor pastor o el mejor esposo. Usted puede ser lo mejor, pero si no tenemos a Cristo, los dos vamos para el infierno. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 muy claro, no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse, sino por fe, para que la gloria sea solo para Dios. Sea para Dios. Por eso, hermanos, es maravilloso entender este texto que es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa? Que el único que debe recibir aplausos, alabanzas, glorias, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Hermano, una pregunta. ¿Cuántas cosas han hecho bien ustedes en su vida? Bíblicamente hablando. Ni una, hermano. Ni una. Ni una. Si algo bueno ha pasado en nosotros, lo ha hecho Cristo, no nosotros. Alcen la mano los que son aquí buenos papás. Sí, buenos papás. Alcen la mano los que Dios ha usado y les ha dado la gracia de ser buenos padres. ¿Sí ven la diferencia entre las dos preguntas? En la primera, ¿a quién le di la alabanza? Al hombre. Y en la segunda, ¿a quién se la di? Ah, mire la gran diferencia. Pero vaya, pregúntenle a los hijos si realmente hemos sido buenos padres. Porque dice la Biblia, el testimonio nuestro no vale, el testimonio de otro sí vale. ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos esposos? Humanamente, ¿cuántos se consideran buenos esposos? ¿Y cuántas mujeres creen que tienen un buen marido? Que es distinto. ¿Cierto? Quiero que vayamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis un momentito. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis son dos capítulos donde nos enseña la Biblia a darle la gloria al que está sentado en el trono. En el capítulo 4, versículos 10 y 11, hay unos adoradores en el cielo que son los 24 ancianos. Y dice la Biblia que se postran delante del que está sentado en el trono, esto es Cristo Jesús, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué dice? Leamos, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si usted lee en el capítulo 5 tiene el mismo énfasis. En el versículo 9, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién merece la honra y la gloria? Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso, hermanos, como les decía, tenemos que ir cambiando el vocabulario nuestro como creyentes. Y tenemos que aprender a ir dándole poco a poco la gloria a Dios en todo. Si usted llega a una panadería, se compra un pastel, se lo come, lo saborea, y como tiene tanta hambre, le gustó, le pareció rico. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene hambre, las cosas no le parecen muy buenas. Y cuando está lleno, menos. Pero cuando uno tiene buena hambre, todo le parece sabroso. Pero se masticó ese pastel, le gustó, lo saboreó, se deleitó. ¿A quién debe darle gracias? ¿Al panadero? No, a Dios. Señor, gracias por darnos estas delicias a través de hombres tan imperfectos como somos nosotros. Nosotros los hombres, todo lo que tocamos lo dañamos, pero este pastel quedó muy bueno. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Es el mismo principio que debemos usar en la casa cuando la esposa hace buenas sancochos. ¿Cuántas mujeres hacen buen sancocho todos los días? Ningún hombre dijo nada. Pero cuando uno saborea la comida, uno debe dar gracias por todo lo que le den, así no le gusta, ¿cierto? Dice la Biblia, por todo. Y a la esposa con mucha más razón. Pero debe decirle, amorcito, gracias, te quedó muy rica esa comida. El principio bíblico no dice eso. El principio es que le diga a su esposa, amor, gracias a Dios porque te ha dado un sazón. Para que la gloria sea para quién? Para Dios. Para Dios y no para la esposa.
Y cuando le quede mal, Señor, ¿qué pasó hoy, Señor? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó, Señor? No le diste gracia a mi esposa. Esto está incomible, oiga. Ay, así la mujer lo va a amar más a usted. No le eche la culpa al Señor de los errores nuestros, pero debemos darle la gloria a Dios de todo lo que pasa. Dice la Biblia muy clarito en el versículo 6. Vamos otra vez a Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, porque tenemos que aprender a alabar la gloria de Él, que se manifestó para con nosotros en gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra, en el amado, se repite mucho en Efesios. ¿Y quién es el amado? ¿Quién es el amado de Dios? Pero ¿cuántas veces usted ha dicho, ay, se acuesta en una poltrona por ahí con un tinto y un periódico y dice, cómo me ama Dios? Pregunta, ¿quién es el amado? ¿Usted o Cristo? Cristo. Y la pregunta, ¿esa actitud suya será que muestra amor a Dios? Porque algunos de nosotros creemos que mostramos amor a Dios, o que Dios no muestra amor es cuando todas las cosas nos salen. ¿Cómo demostró Dios el amor para usted y cómo lo demuestra realmente? ¿Dándole comodidad? ¿Brindándole un tinto? ¿Con un periódico? ¿Acostándole en una hamaca y meciéndolo sabroso en una playa? No, hay ricos y personas del diablo que disfrutan mucho más eso. La manifestación maravillosa de que Dios te ama fue que te dio un Salvador, a Cristo Jesús. Esa es la manifestación maravillosa de que Dios te ama. Si usted está seguro de que Cristo murió por usted y está seguro que tus pecados fueron limpiados por Cristo, déjeme decirte que eres la persona más amada por Dios, y eso debe ser suficiente sin importar qué pase. Que no tengo cama, no importa, tengo a Cristo. Que no tengo comida, no importa, tengo a Cristo. Que no tengo papá, ni mamá, ni hermano, no importa, tengo a Cristo. Y eso debe ser suficiente. Lo demás es añadiduras pasajeras, hermano, pasajeras, porque todo se acaba. En esta vida todas las cosas tienen una vida útil, todas. Aún la vida humana tiene tiempo útil, ¿cierto? Porque también se acaba. Ya uno cuando pasa a los 40, yo empiezo a molestar muchas veces eso, cuando pasa a los 40 uno empieza a sentir que la vida útil se le está acabando. Ya uno va a hacer las gracias de los 18, los 23 y los 25 y no es capaz. Y ya le toca uno ir cediendo terreno. En la cancha lo mandan a uno para el arco para darle balón, y los que juegan son otros, ¿cierto? Y cuando llega a los 50 lo mandan para las gradas a cuidar el potaje. Se va acabando, hermanos, muchas cosas. El tiempo útil se está acabando. Por eso dice la Biblia: sirve a Dios en tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales no tengas contentamiento, ni fuerza, ni alegría, ni deseo de hacer nada. Sirve a Dios en la juventud, hermanos. Pero debemos dar gracias a Dios porque hemos sido hijos amados en Cristo Jesús. Ahora, vamos a mirar en la Biblia esas palabras, porque quiero que usted las mire. Cristo es el Hijo amado del Padre, y así lo declara el Padre varias veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a Mateo capítulo 3 primero, porque es interesante. Yo quiero que ustedes aprendan cosas basadas en el texto, que sepan dónde están, lo subrayen, vayamos allá, lo miremos. Mateo capítulo 3, hermanos, versículo 17. En aquel evento maravilloso, cuando Jesús se acerca a Juan Bautista para ser bautizado, y después de que sale de las aguas, versículos 16 y 17, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Salió del río, ¿cierto? Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Escuchen, mire, es singular. No dice, este es uno de mis hijos amados. No, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, ¿en cuántos de nosotros se complace Dios? ¿En quién se complace Dios? ¿Y por qué Dios tiene complacencia de nosotros entonces? Porque Él nos puso a nosotros en Cristo. Porque Él nos puso a nosotros en Cristo. Estos días, esta semana, tuvimos el privilegio con la hermana Rosalba, o ella nos llevó a visitar una familia que nosotros no conocíamos.
una organización, un quinto piso, una casa muy bonita, una familia muy amable. Pero nosotros llegamos y entramos como Pedro por la casa. ¿Por qué? Porque la hermana es amiga de ellos. Entramos, nos saludaron con abrazo, con beso, bienvenido, siéntese. Los estábamos esperando y yo nunca había ido para allá, ni Santiago también. Pero fuimos recibidos como personas amadas. Fuimos aceptados en esa casa sencillamente porque fuimos por alguien que era aceptado en esa casa. ¿Cuánta gente pretende ir al cielo sin Jesús? ¿Cuánta gente pretende ir al cielo por su religión, por sus obras, por sus santos, por cualquier cosa? Y no por Cristo. Pregunta, ¿qué recibimiento van a tener en el cielo? La Biblia es clara, el Padre les va a decir estas palabras: apartados de mí, malditos, no los conozco, porque el que no es de mi Hijo es contra mí, el Padre. Pero a los que están en Cristo Jesús y han conocido a Jesús y han sido lavados en la sangre de Jesús, ¿cuáles son las palabras que la Biblia dice? Ven, benditos de mi Padre, entren y hereden lo que les ha sido reservado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, es que la aceptación es en el amado. En el amado. Vamos a leer otro texto que también menciona estas palabras. En el mismo libro de Mateo, capítulo 12. Vamos allá. Mateo, capítulo 12. Porque hay diferentes eventos donde el Padre repite las mismas palabras. Versículo 18. Voy a leer del versículo 15. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Porque Cristo no quería la gloria de los hombres, quería la gloria de Dios. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Quién es el hijo aceptable, amado? ¿Quién es el hijo que agrada a Dios? Su Hijo Jesucristo. Y si usted quiere ser un hijo, un ser humano que agrada a Dios, debes conocer a Jesús y aceptar a Jesús y obedecer a Jesús. Jesús dice, mis ovejas. ¿Cuántas son ovejas del Señor? ¿Cuál es la cualidad de las ovejas del Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Los que no son ovejas oyen y no siguen. Oyen y no siguen. Entre los muchos animales que hay que son obedientes, entre ellos el más obediente llega a ser la oveja, que llega a seguir la voz de su pastor y a seguir. Pero entre los muchos animales hay animales tercos, como el burro, como el chivo, que uno lo llama, alzan la cara, miran, siguen masticando, les importó poco y siguen masticando como si nada. El burro hace lo mismo. Pero hay un otro ser más animal que el burro y más necio que el burro, al cual no se debe llamar animal para no ofender a los animales. Somos nosotros los seres humanos, porque el pecado nos ha colocado en una situación casi deplorable, por debajo de los animales. La Biblia dice, ¿no? La Biblia es muy clara en esto: los caballos y las mulas, aunque sea con cabestro, siguen a su amo y llegan al aprisco. El pueblo, el ser humano, ni con cabestro, ni con juicio, ni con vara sigue al Señor. Es por la gracia de Dios. Y vamos a mirar otro texto en el capítulo 17, versículo 5 de Mateo también. Son 3 eventos que ustedes los encuentran en varios capítulos, pero en el 17:5, hablando de la transfiguración del Señor. 17:5 dice, mientras él aún hablaba. Recuerden que están allí en la transfiguración de Jesús, donde aparece Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Miren, hermanos, si hay un hijo que obedece, es Jesús. Si hay un hijo que hace la voluntad del Padre, es Jesús. Si hay alguien a quien Dios el Padre ama, es a Jesús. Y el ser humano, para que disfrute el privilegio de ser amado por Dios, debe estar en Jesús. Por eso usted no puede ir allá afuera a decirle al ser humano, Dios te ama. No puede hacer eso. Pero a todo creyente puede decirle con toda confianza,
hijo amado, Dios te ama, Dios te bendiga, porque es verdad. Los que estamos en Cristo somos hijos amados. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Efesios capítulo 5, versículo 1, hermano. Sé pues, ¿qué? ¿Imitadores de quién? ¿Cómo? En otras palabras, usted puede decir, sean imitadores de Dios, como su Hijo amado Jesucristo lo hace. Como Jesucristo, su Hijo amado, lo hace. Usted ha ido como padre, voy a hablar con los padres. Usted ha ido como padre a algún lugar y le sirven un plato de comida y usted lo saborea y ¡wow! ¡Qué comida tan rica! Y empieza a comer y ve al lado a su hijo, al que usted ama, dándole vueltas al plato. Y le dice, no, hijo, coma, sea agradecido. Ay, papá, es que no me gusta. ¿Cómo lo deja uno ese hijo? Avergonzado frente a los que le sirven a uno. Pregunta, ¿ese es un hijo malo? ¿Sí o no? Sí. Un hijo amado no avergüenza a su padre. Un hijo amado no avergüenza a su padre. Un hijo amado imita a su propio padre. ¿O no lo hizo Jesús? ¿En cuántas situaciones difíciles puso el Padre a Jesús? ¿En cuántas de esas situaciones difíciles el Hijo lo avergonzó? ¿Cuántas cosas le pidió el Padre al Hijo que el Hijo posiblemente no quería hacer? ¿Y cuántas dejó de hacer? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque era el Hijo amado. Y usted no puede separar amor de obediencia. El Hijo amado es un hijo obediente, no es un hijo alcahuete, no es un hijo malcriado. Porque algunos de ustedes tienen hijos alcahuetes y malcriados, que le dan todo lo que quieren y los consienten en todo, pero no son hijos amados porque no les obedecen, no los respetan y nos hacen quedar mal en todo lugar. Pregunta, ¿Jesucristo es el Hijo amado? ¿Por qué? El Padre es muy clarito de decir, es el único que me complace. ¿O no es así? En otras palabras, es el único que hace todo lo que yo le pido. Por eso es interesante decir la Biblia que la aceptación Dios nos la dio a nosotros, no por nosotros, sino por su Hijo amado. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de su Hijo. No por nuestra justicia, sino por la justicia de su Hijo. No por nuestras obras, sino por la obra de su Hijo. No por nuestra santidad, sino por la santidad de su Hijo. No por nuestras victorias, sino por la victoria de su Hijo. Por eso es maravilloso mirar, hermanos, que somos aceptos en un gran Salvador que se llama Cristo Jesús. Un gran Salvador que se llama Cristo Jesús. Vamos al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el hecho de que seamos aceptados en Cristo establece una verdad categórica, digamos así. El Padre ama al Hijo. Y por ser Cristo aceptado para el Padre, también nos ama con amor eterno a nosotros. Yo le hago una pregunta en este momento. En este momento, los que hemos aceptado a Cristo, ¿a quién ama Dios Padre más? ¿A su Hijo o a nosotros? Escuche, en este momento, a los que ya estamos en Cristo y hemos creído en Cristo, ¿a quién ama Dios más? ¿A su Hijo o a nosotros? Ya es por igual, hermanos. Ya es por igual. Ya no hay excepción de personas entre su Hijo y nosotros. El mismo amor con que ama a su Hijo es el mismo amor con que nos ama a nosotros. Y ya sometió a su Hijo a todas las circunstancias nuestras para amarnos a nosotros igual que a Él. Es lo maravilloso, hermanos, de una familia verdadera. En una familia verdadera, los padres, ¿a quién aman más? En una familia verdadera no hay categoría de amor, se ama por igual. Solo que hay hijos que le alegran a uno más el corazón que el otro, pero hay que amarlos por amor. Pero usted tiene que saber esto: por estar en Cristo, el amor que el Padre le tiene al Hijo nos lo tiene a nosotros. ¿Quiere confirmarlo? San Juan 15. San Juan 15. Antes de ir a Jeremías, por favor. No me pierdan Jeremías, que ya voy para allá. Pero quiero aclarar este punto porque vi duda en la mitad de la iglesia, había una división grande. Señor. Pero la otra vez que se explicó
que había más, puso un ejemplo de familia, que había más, mucha gente también titubeó en la respuesta, de que había más amor por el hijo adoptado que por el hijo natural. Ah, sí. Entonces, bueno. Está bien, hermano, pero resulta que, vamos a mirar la Biblia, es cierto eso en nosotros. En nosotros es cierto que se manifiesta mucho mayor amor, mucho más amor por un hijo adoptado que por un hijo natural, pero no en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó con el mismo amor. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros hemos recibido mucho amor de parte de Dios al ser adoptados. Pero al mirar las Escrituras tenemos que saber que el mucho amor que Dios nos dio a nosotros es el mismo amor con que amó a su Hijo cuando se hizo hombre. Y entiendo su pregunta, hermano, y tiene razón en esa parte de que realmente si uno como hombre va a adoptar, necesita mucho más amor por el adoptado que por el natural, porque el natural se ama por naturaleza, pero el adoptado toca tomar la decisión. Pero vamos a San Juan 15, versículo 9, porque es interesante este principio. Versículo 9, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en él. ¿Con cuál amor nos amó Cristo? Con el mismo amor que nos amó el Padre. Y es el mismo principio en todo. El mismo amor que Dios le dio al Hijo, ahora nos ha otorgado a nosotros. Lo mismo, los mismos bienes que le otorgó al Hijo nos ha otorgado a nosotros. Por eso con Cristo somos no solamente hijos amados, sino también hijos coherederos. ¿Cuánto tiene Jesús de más a ti y a mí? Nada. La misma gloria de Cristo es para ti. El mismo puesto que Cristo tiene al lado del Padre también es para nosotros. Los mismos sufrimientos de Cristo también son para nosotros, porque otra vez hablamos mucho de los beneficios, pero no de las dificultades. Cristo pasó por dificultades. ¿Y por cuántas de estas podemos pasar nosotros? Por todas. Porque es parte del propósito y el eterno plan de Dios. Pero vamos a Jeremías ahora sí. En el libro de Jeremías, capítulo 31, por favor. En el Antiguo Testamento. Jeremías 31, versículo 3. Es interesante porque tenemos que mirar que a nosotros llegó sin merecerlo, pero ya lo tenemos. Y es maravilloso para nosotros. Versículo 3, dime lo que dice la Biblia. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Damos todos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado a nosotros desde antes de la fundación del mundo con ese mismo amor, con amor eterno. San Juan capítulo 13, versículo 1, vamos allá a mirarlo también. San Juan capítulo 13, versículo 1. Porque es maravilloso mirar la aceptación. San Juan 13, 1. San Juan 13, 1. Y gracias hermano Johnny por preguntar. Y quiero hacer una corrección aquí. Voy a hacer un ejemplo. Veamos aquí con mis hermanos que están aquí al frente. Hermano Luis. ¿Aman a sus dos hijos por igual o aman a uno más que al otro? A los dos por igual. Si le diera por adoptar un hijo, tendría que hacer un esfuerzo. Para adoptar ese hijo tendría que hacer un esfuerzo de amor, ¿cierto? Pero una vez lo traen al hogar, ¿con cuánto amor amarían a ese hijo? ¿Con más amor que sus hijos naturales o con un amor igual? ¿O lo amarían menos? ¿Cómo deberían hacer? Igual. Para adoptarlo tendrían que hacer un esfuerzo más que el que hacen por sus hijos, ¿o no es así? A sus hijos los aman por naturaleza, pero para adoptar a otro tenían que tomar una decisión seria. Y tendrían que hacer un proceso con sus propios hijos para decirles, Dios, vamos a adoptar uno, que no es su hermanito, pero va a ser su hermanito. Y cuando nosotros nos muramos, va a ser por partes iguales. ¿Qué dice San Juan 13:1? La primera parte del Evangelio de este versículo, San Juan capítulo 13, versículo 1, leamos todos unidos, leamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Pregunta, ¿alguna vez se ha reducido el amor de Dios por nosotros? No.
Solo que ese amor hacia nosotros vino a través de su Hijo. Y solo está en su Hijo. Por eso el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y al tener al Padre lo tiene. Pregunta, ¿son ustedes? ¿Somos nosotros hijos amados? ¿Vive usted como hijo amado? A un hijo amado en la tierra, de la tierra, ¿qué le falta? ¿O qué necesita más bien de la tierra? ¿Qué necesita un creyente de la tierra para ser un hijo amado? ¿Qué necesita Dios darle? Escúchame, de las cosas de la tierra, ¿qué necesita Dios darle a usted para que se sienta o crea que es un hijo amado? Nada. Si Dios le quita papá, mamá, casa, carro, beca, trabajo y le pone una enfermedad terminal y lo deja paralítico en una cama, ¿deja de ser hijo amado? ¿Y dejó Dios de amarlo? No, porque es que el verdadero amor de Dios no está en que usted tenga cosas, sino en que usted tenga a Cristo Jesús. Y si usted está seguro de tener a Cristo Jesús, puede estar en las condiciones más paupérrimas y poder decir, no importa, sigo siendo un hijo amado, porque Dios me puede quitar a mí todo, pero nunca me quitará su amor, porque nunca me quitará a Cristo Jesús. Y esas palabras hay alguien que las dijo en la Biblia. ¿Quién las dijo? Job las dijo. Aunque mi carne se deshaga, aunque me caiga a pedacitos, aunque me siga pudriendo en esta carne, yo sé que he de ver a mi Redentor. ¿No decía eso Job? Y hablaba como hijo amado. Pero otros nos han enseñado que Dios nos ama porque nos da casa, carro y beca. Eso es una gran mentira, hermanos. De hecho, si Dios te ama, va a tender a quitarnos todo, más bien. Porque la mayoría de nosotros, Dios quiere que empecemos desde abajo y sepamos qué significa tener las cosas con sacrificio. Por eso es maravilloso entender el principio y el eterno plan de Dios. Vamos a Oseas 14, leemos un versículo más antes de pasar. Oseas 14. ¿Sí saben ustedes que hay un libro en la Biblia que se llama Oseas? Sí. Porque eso es como vocabulario más bien como por ahí colombiano. Osea, hermano. No, eso es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. De hecho es el primer libro de los profetas menores, Oseas. Capítulo 14, hermano. ¿Están allí? Oseas capítulo 14, versículo 4. Mira la palabra de Jesús para un pueblo rebelde, para el pueblo de Israel, un pueblo desobediente. Porque quiero que entiendan esto, hermanos. No somos merecedores del amor de Dios, pero somos hijos amados. Dice el versículo 4 y subráyelo, si no lo tiene escrito, subrayalo allí. Dice, yo sanaré su rebelión. Hermanos, yo hago una pregunta, sinceramente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han pedido a Dios que les sane su rebelión? Porque ¿qué nos pedimos? Señor, sáname del pie, de la cabeza, quítame este dolor. Pero Señor, sana mi rebelión, sana mi capricho, sana mi mal genio, sáname de esto. Poco pedimos al Señor. ¿O si es así? Señor, ese orgullo que yo tengo, quítamelo, Señor, sáname, cúrame, Dios. Esa mala actitud, ese mal carácter. Pero Dios le dice a su pueblo, el pueblo no pedía que lo sanara su rebelión, pero dice, yo sanaré su rebelión. Además de eso, de sanar su rebelión, ¿qué dice? Los amaré de pura gracia. Al decir que los amaré de pura gracia, es decir, voy a amarlos aunque no lo merecen. ¿Usted ha visto parejas que se separan? Y uno les pregunta, ¿quisiera usted, estás pensando en volver con esa persona otra vez? Y la mayoría dicen, vea, la verdad, yo no quiero nada con ella. El amor se me acabó, los sentimientos se me acabaron, yo no quiero nada con ella. Yo le hago una pregunta, ¿amar a una persona es algo que una persona se merece? ¿O amar a una persona es una actitud de gracia? Entonces la pregunta, ¿quién merece realmente ser amado? ¿La persona que me satisface, la persona que me complace o la persona que no me da ninguna de esas cosas? ¿Quién debe ser realmente amado? Entonces la pregunta es, ¿tiene el creyente permiso para separarse de una mala mujer o de un mal marido? Al contrario, esa persona es la que más necesita el amor de Dios.
Y usted tiene que tomar estas decisiones. Como Dios me amó a mí, yo voy a amar a mi esposo. Como Dios me amó a mí, yo voy a amar a mi esposa. Como Dios me amó a mí, voy a amar a mi vecino. ¿Cómo? De pura gracia. En otras palabras, aunque no se lo merece. Porque eso es lo que dice la Biblia. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. ¿Por qué? Y esa es la otra parte. Cuando uno toma la decisión de amar a una persona, tiene que apartar la ira de él. Miren lo que dice la siguiente parte del versículo. ¿Por qué? ¿Por qué los amaré de pura gracia? Porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y cuando uno aparta la ira de una persona? Cuando uno la perdona. ¿Puede existir amor sin perdón? No puede existir. ¿Y puede existir perdón con condiciones? No. Mira, hermano, qué lindo es saber que así fuimos aceptados delante de Dios. Fuimos aceptados por la gracia de Dios y fuimos aceptados en el amado, en aquel que complació al Padre, y fuimos aceptados por pura gracia. ¡Qué bendición es ser hijos de Dios en Cristo Jesús! A nosotros nos tocó muy fácil, hermano, muy fácil. ¿A quién le tocó difícil? A Cristo. En el papel familiar, ¿a quién le toca fácil? ¿Al hijo o a la madre? ¿A quién? Al hijo. ¿Y por qué el hijo no disfruta lo fácil que es ser hijo? Por su rebelión, solo por su rebelión. ¿A quién le costó realmente esa relación? A Cristo. Yo me he puesto a pensar muchas veces. Mi madre tuvo 8 hijos. Fueron 8 veces que se arriesgó a morir para ser madre. 8 veces que se arriesgó a morir para ser madre. El hijo realmente es un ser extraño en el vientre de la mujer, ¿o no es así? Un bicho raro. El cuerpo se incomoda. El cuerpo tiene que cambiar. El cuerpo se duele. Y toda madre arriesga su vida para dar a luz. Como Cristo tuvo que dar la vida para darnos vida a nosotros. La madre se arriesga a morir para darle vida a sus hijos. ¿Cuántas madres han muerto en el momento del alumbramiento? Mujeres sanas, con toda su fortaleza, pero en el momento del parto tienen que morir, o a veces eligen morir para darle vida. Pues Dios mismo tuvo que elegir morir para darnos vida a nosotros. Por eso es que somos salvos por gracia en el amado, y no por nuestras obras, ni por nada que nosotros pudiésemos hacer. En los minutos que nos quedan voy a tocar algo del versículo 7, aunque el versículo 7 se une a otra parte ya que tiene que ver con la obra del Padre a través del Hijo, porque todo lo que dice el versículo 3 al versículo 6 es obra del Padre. Obra del Padre. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos amó y nos aceptó en Cristo Jesús. Pero ahora viene la obra del Padre a través del Hijo, que es una obra histórica. Esta es una obra, la del versículo 3 al 6 es una obra hecha en la eternidad, cuando no había tiempo, pero esta es una obra hecha en el tiempo, en Cristo Jesús. Vamos a Efesios, capítulo 1 otra vez. Versículo 7, por favor. 1:7. Y me gustaría, hermanos, que como estamos repasando Efesios todos los domingos y vamos así en este trayecto, usted se aprenda este texto. La otra vez hice un reto, alguna vez que enseñé, creo que fue el capítulo 1 de Efesios, para que alguien se aprendiera, no sé, fue aquí, ¿dónde fue? Pero quiero que se aprendan. Versículos 3 al 14 de memoria. Efesios 1, 3 al 14, se los aprendan de memoria. Porque si usted se aprende estos versículos, si los entiende, hermanos, va a tener el fundamento sólido de la verdadera fe. Ahora el versículo 7. El versículo 6, ¿con qué palabra termina? En el amado. Y el versículo 7, ¿con cuál palabra empieza? ¿Y quién es ese quién? El amado. Entonces ustedes pueden empezar el versículo 7 entendiendo que lo une con el personaje del versículo 6, en el amado. Ahora, en el amado, ¿qué sucedió? Dice,
en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La pregunta es, ¿usted puede estar seguro de que Dios lo ha bendecido, lo ha escogido, lo ha predestinado, lo ha amado y lo ha aceptado? ¿Sí o no? Sí puede, hermanos. ¿Y cómo lo puede saber? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Vamos allí, porque ahí es donde tenemos. La seguridad de esa aceptación está en la redención, en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hermanos, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Creen que su mamá te amó a ti? ¿Sí o no? ¿Qué evidencia hay de que tu madre te amó? Que me dio la vida. Que lo dejó nacer. Sencillo, que lo dejó nacer. Porque en cierta manera la vida se la dio Dios. Pero su mamá, hablamos humanamente, tomó la decisión de dejarte nacer. Eso es lo que está diciendo el versículo 7. Dios nos amó hasta la fundación del mundo, pero nos dejó nacer gracias a Cristo Jesús. Nos dejó nacer. Son millones de niños que son abortados en el mundo. Millones, hermanos. Las costumbres paganas antiguas de ofrecerle niños a Moloch y de ofrecer los niños al Satanás y a los ídolos sigue vigente en nuestros días. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos dejaban que los niños nacieran y después iban y los quemaban a los ídolos. Hoy, como no se pueden quemar porque los meterían a la cárcel, entonces los matan antes que nazcan, ofreciéndolos a los mismos demonios que los ofrecieron los pasados. Por eso las palabras de Josué siguen vigentes hoy. Ustedes deben escoger hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros antepasados cuando estaban al otro lado del río, o sirven a Jehová, el Dios de los cielos, pero yo y mi casa serviremos. Y si hay algo, hermanos, que ustedes deben tener firme en su mente, es que el asesinar y el derramar sangre sigue vigente en la ley de Dios como una prohibición. ¿Cuántos de ustedes a veces les da ganas de coger la mano como los papás la cogieron y pegar una cachetada al hijo así en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿Sí han tenido esa intención alguna vez? Y a veces los hijos los sacan a uno de quicio en cualquier parte y que uno quisiera como papá sacar la mano y ponérsela donde mamá le puso la teta. Hacerle ortodoncia como los padres nos la hacían a nosotros. Déjame decirle que a mí no me ha faltado ganas de hacerlo con mis hijos. Pero si hay algo que me detiene, es este principio. ¿Cuál? No derramarás la sangre de tu prójimo. Porque no solamente tiene que ver con matarlo, sino con hacer salir la sangre de él. Entonces me aguanto y digo, Señor, dame la gracia de llegar a la casa y coger una vara. Miren, hermanos, pero el Padre no dudó. Escuchen, el Padre no dudó en derramar la sangre de su Hijo para perdonarnos a nosotros. Y dejó que a su Hijo no solamente le dieran con una vara, porque de hecho no usaron las varas. Inicialmente le pegaron cachetadas, puños, se lo escupieron. La sangre de Jesús fue derramada de manera ilegal e injusta. Después usaron herramientas que no se usaban para disciplinar, sino para maltratar. Puras armas realmente que se usan para dañar el cuerpo. Porque el Padre quiso que el Hijo derramara su sangre por nosotros. Y para que toda su sangre fuera derramada fue necesario que fueran clavados también sus pies. Para que ni una gota de sangre quedara en el cuerpo de él. Para que no se reservara nada de la vida de él para él, sino que toda fuese entregada por nosotros. Y cuando el texto habla de la seguridad de esa aceptación, habla de la obra de Cristo. Cristo nos redimió. Y dice que nos redimió ¿cómo? Dice, por su sangre. Hermano, ¿puede haber salvación sin sangre? No hay, hermanos. No puede haber salvación sin sangre. Por eso, hermanos, en la predicación del Evangelio y en el compartir la palabra con otros, tenemos que enseñarle a la gente que sin sacrificio no hay salvación. Pero no es el sacrificio suyo, es el sacrificio de otro.
Porque para que haya salvación tiene que existir un sacrificio perfecto. Y los imperfectos jamás podrán ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso no puede haber salvación sin la sangre de Jesucristo. No hay salvación sin la sangre de Cristo. Por eso el texto dice, en quien tenemos redención por su sangre. La seguridad de esta aceptación que Dios nos hace se basa en la obra de Cristo. Por ella, por la redención, tenemos salvación. Esa palabra redención significa rescate. Y en otra palabra más común significa liberar a un esclavo de su esclavitud pagando por la libertad de él. Creo que ustedes han oído. En los tiempos antiguos era muy común vender esclavos. Vender esclavos. Y hoy en día se practica. ¿Usted ha visto cómo hoy en día los padres venden a sus hijas en esclavitud? ¿Cómo lo hacen? Hija, ponga los ojos en alguien que tenga billetico. Eso es vender los hijos en esclavitud. Porque para la mayoría de padres no piensan que el novio de su hija o la novia de su hija sea una persona temerosa de Dios, sino que tenga recursos para que el otro llegue a ser un esclavo de él. En la antigüedad se vendían los esclavos para hacer los trabajos difíciles, pero habían hombres piadosos, temerosos de Dios y que tenían bastantes recursos. ¿Qué hacían esos hombres? Se iban a la plaza de mercado porque los esclavos se vendían como mercancía en las plazas, como la papa y como la yuca. El que quiere papa vaya al mercado, pero el que quiere un esclavo también vaya al mercado. Y es interesante, si usted quiere empleados, por lo general tiene que ir a una plaza de mercado porque por ahí donde la pasan buscando trabajo, ¿cierto? Eso sigue siendo el referente. Entonces, estos amos terratenientes de buen corazón, piadosos, temerosos de Dios, iban al mercado, se paraban ahí donde ponían los esclavos para venderlos y los ponían en fila y ellos elegían a quienes querían comprar. Decían, ese, los compro. ¿Cuánto valen tanto? Pagaban. El esclavo se venía por donde el amo y se le arrodillaba para servirle. Pero el amo se acercaba, lo soltaba y le daba un poder y le decía, eres libre. Libre. Algunos cogían el papel felices y se iban rapidito. Pero había algunos esclavos que se sorprendían tanto de ese acto de libertad, que decían, yo soy esclavo, fui vendido como esclavo y lo único que sé hacer es servirle a otros. Y si usted me compró para hacerme libre, yo quiero ser tu esclavo voluntariamente. Y se iban con ese amo a servirle voluntariamente. Entonces, ¿qué hacía el amo? Le abría un hueco en la oreja. Le abría un hueco en la oreja para decir que era un esclavo libre, que estaba sirviendo voluntariamente. Exactamente fue lo que Cristo hizo. Y algunos creyentes hoy en día, entre eso algunos de ustedes, saben que Cristo vino y pagó por ustedes, pero cada uno hace lo que le da la gana y usa la libertad para hacer lo que le da la gana. Y son pocos los que han tomado la decisión de decir, Señor, si tú me liberaste, yo te sirvo 24 horas. Ábreme los oídos para escucharte y obedecerte 24 horas. Que tenga oído que oiga. Oído roto. No, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué, hermanos? Yo le hago una pregunta. ¿Es usted un siervo de Cristo? Porque le hago la pregunta, ¿ha sido usted liberado por Cristo? Posiblemente todos me responden, sí. Pero la pregunta le hago, ¿es usted un siervo de Cristo? ¿Y ha decidido vivir para Él y servirle a Él y caminar con Él y andar como Él anduvo? Porque esos eran los siervos, que eran horadados en la oreja, que ponían el oído a favor de su patrón, para que su patrón lo señalara y le pudiese una seña, que era un esclavo voluntario. Que era un esclavo voluntario. Uno de los trabajos difíciles para nosotros los pastores es ese: liderar a un pueblo que sirve voluntariamente. Porque Dios nos da autoridad para guiarlos a ustedes, pero a ustedes les da el privilegio de decidir si sirven o no sirven, porque el servicio al Señor es voluntario.
¿A cuántos nos hizo libres? A todos los que hemos creído. Pero ¿cuántos de los que hemos creído hemos tomado la decisión de ser siervos de Él? 24 horas como esclavos de Él. Eso es muy distinto. Por eso, hermanos, qué bonito que nosotros podamos entender el principio de la redención. Y si usted realmente ha conocido a Jesús como Salvador, usted ha sido redimido. Y usted debe entender que todo lo que hemos visto en versículo 3 hasta el versículo 6 es seguro en usted. Pero si quiere disfrutarlo, tiene que tomar la decisión de ser un esclavo voluntario. Un esclavo voluntario. Que venga a la iglesia voluntariamente, que lea voluntariamente, que ore voluntariamente, que evangelice voluntariamente, que sirva voluntariamente, que no toque rogarle, que al contrario toque detenerlo, hermanos. Que toque ser como el Señor decía a Pedro: hombre, ya guarda esa espada. Necesitamos Pedros y Juanes y Jacobo, no importa el genio, pero necesitamos gente así. Hermanos, qué maravilloso es entender el plan eterno de salvación y saber que somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero el privilegio de disfrutar esa vida está en la obediencia voluntariamente a Cristo Jesús. Padre, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de haber sido aceptados en Cristo Jesús como hijos tuyos. Gracias porque tú nunca nos vas a rechazar como hijos, pero nosotros tenemos que aprender a vivir como tal. Gracias porque nos has hecho parte, Dios, no solo en la familia donde somos criados, sino parte también de una escuela donde somos educados y entrenados. Ruego tu bendición para que todos los que hemos comprendido la gracia tuya en Cristo podamos voluntariamente servirte de corazón. La gracia tuya sea sobre todos, y gracias porque está sobre todos los que han creído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.